En Misiones, ¿qué opinarán los inquilinos de la Tierra Colorada? Está Adrián Torres, que es el presidente de la asociación que los reúne. Adrián, somos Silvia y Laureano. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia, buenas tardes, Laureano, y Buenas buenas tardes a tardes. toda la audiencia. ¿Qué opinión le merece la propuesta que ha hecho el misionero? Me parece un poco desacertada. En realidad, hay, obviamente, que la cuestión es el precio. Es cierto que se mudan a alquileres temporarios porque les es más conveniente y más redituable. Eso no está en discusión. Ujú. El tema es que la propuesta del senador le da la posibilidad a las partes para que se reúnan a acordar el precio, lo cual es totalmente descabellado, ya que las premisas no son equilibradas. Es decir, no es lo mismo la necesidad de una persona de habitar en una casa y la necesidad del dueño es la misma, de tener control sobre la posición dominante, porque en definitiva, si no llegas a un acuerdo, cuando tenga que renovar el contrato, seguramente que va a desistir de la operación con vos, y va a preferir un inquilino más sumiso que no tenga mucha objeción con respecto al precio. Ujú. Y con respecto a los índices, sea dólar, sea todos los índices que propone el senador, los índices en este país lamentablemente son bastante mentirosos, y eso lo podemos apreciar en las góndolas del supermercado. La inflación marca y arroja un número, y las góndolas dicen otra cosa. Por lo tanto, lamentablemente no nos podemos guiar por esos índices que propone, y tampoco podemos negociar porque no hay posibilidad de equilibrio, no hay posibilidad de justicia entre un propietario y un inquilino. Históricamente el reclamo del inquilino fue no tener eh, centros de mediación, no tener organismo contralor, no tener nada y dejar todo librado al azar, como ha hecho siempre la legislación argentina en materia de alquileres. Leyes que dejan mucho espacio para la especulación, leyes que dejan mucho vacío de contenido y que no son claras y concisas. Por lo tanto, el ejemplo que dio también de la abuelita, que juntó toda su vida, no es el problema. Yo en eso no coincido con el senador, porque la abuelita que alquila un departamento para ayudar, o el abuelito que toda su vida juntó y construyó un departamentito para poder ayudar a su jubilación, ese no es el formador de precios. El formador de precios es el mercado inmobiliario. Los grandes concentradores de propiedades a lo largo y lo ancho del país son los que forman el precio, son los que especulan, son los que no tienen control como mercado, son los que siempre han tenido un comportamiento salvaje. Entonces, me parece que el planteo del senador es totalmente errado. Ujú. Eso es mi opinión, ¿no? Ujú. Adrián, a propósito de esta situación, en la provincia de Misiones, ¿se observa mucho contrato atado al dólar? Porque en Buenos Aires se dice que es habitual, que un buen porcentaje ocurre. ¿Qué pasa acá? Acá también, digamos, las generales de las propiedades o los inmuebles en alquiler, sobre todo aquellas que son administradas por los grupos inmobiliarios, siempre se han manejado a precio dólar, a lo largo y a lo ancho del país. Por ahí, ¿no es cierto? Obviamente en algún pueblo del interior las cuestiones cambian, pero las necesidades son otras, no van al ritmo Claro. vertiginoso de las ciudades en crecimiento, ¿no? Posadas es una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos años. La oferta, la demanda es de crecimiento constante en materia de alquileres. Entonces, Posada no dista mucho, quizás no al ritmo quizás de las grandes urbes como es Buenos Aires, Rosario, Córdoba, pero sí no dista mucho de esa realidad de la cotización en dólar y de los contratos atados a esa situación. Ujú. Si los escucharan, ¿qué les pedirían a los senadores en definitiva? Porque evidentemente la media sanción de diputados no va a prosperar, no hay acuerdo y en el Senado hay mayoría del kirchnerismo. Entonces, ¿cuál Bueno, sería la salida? la salida, todos sabemos cuál es la salida, es que no se puede realizar y no sé por qué. La legislación tiene que ser mucho más compleja, y el mercado tiene que estar regulado. Primero y principal, no puede ser más que exista un acuerdo civil entre partes cuando esto es una operación netamente comercial. Hay que entender que las casas que se ofrecen en alquiler, digamos, como un servicio de locación, son actividades comerciales. Entonces ya arrancamos mal desde ese punto. Se tiene que legislar sobre eso, se tiene que entender como una operación comercial entre partes. Y a partir de esa situación, todo cambia, ¿no es cierto? Después necesitamos organismos que controlen, que fiscalicen el cumplimiento de cualquier normativa que se realice en el país.
Y eso es una solución en cuanto a la organización del mercado. Registro público de casas en alquiler, organismo contralor que fiscalice el cumplimiento normativo y normativas que sean más claras. Por ejemplo, la prohibición de los alquileres temporarios. Porque los alquileres temporarios existen en otras figuras comerciales, llámese hotel, hostal, posada o cualquier otra figura comercial de alojamientos diarios. Pues el particular quisiera hacer una posada, me parece bárbaro, que se inscriba en las obras particulares, en comercio y que haga toda la operación para competir con cualquier hotel. Pero si le permitimos al mercado inmobiliario hacer un alquiler temporario, como si fuese un hotel, sin estar registrado en un lado, sin pagar, sin facturar, bueno, estamos en un error muy grande. O sea, no es que el alquiler temporario existe porque sí. Si bien es una tendencia mundial, hay otros lugares donde las legislaciones son mucho más estrictas. Acá en Uruguay, nomás cruzando el Río de la Plata, es distinta la legislación. Bien. Y por otro lado, sí. la solución real es que el Estado argentino garantice constitucionalmente el derecho al acceso a la tierra y a la vivienda digna a las familias argentinas y se ponga a trabajar en materia de construcción, ya sea autoconstrucción a través del otorgamiento de créditos, ya sea a través de los institutos de viviendas que existen, ya sea a través de cooperativas, o el otorgamiento de créditos, como tenían nuestros abuelos, ¿no? Crédito hipotecario para acceder a la casa, con tasas reales, de acuerdo a los ingresos de los trabajadores. Yo veo que en este manotazo de abogados que está dando el gobierno nacional, que salió de golpe a repartir plata por todos lados, hoy escuchaba al presidente de la Nación decirle, es porque te escuchamos, porque te leemos, desparramamos guita ahora como locos, pero la verdad es que a nosotros no nos escuchan a los inquilinos, porque si nos escucharan nos decían, bueno, así como están repartiendo plata después de haber fracasado estrepitosamente los pasos, y que se nota demasiado que es un manotazo, así como sucedió eso, también los inquilinos nos tienen que escuchar, no nos escuchan. El senador Clos, digamos, que representa a nuestra provincia, debería al menos escucharnos. Si no me quiere escuchar a mí como representante de un sector de los inquilinos, que escuche a los inquilinos en particular. Lo de la abuelita seguro que alguien se lo contó. Yo no creo que sea la realidad de la mayoría de los inquilinos acá en la provincia de Misiones. Debería escucharnos realmente, como para por lo menos, aunque sea por teléfono, ¿no? No necesitamos ir al Congreso a que nos escuche. Aunque sea por teléfono o cuantas veces viene a la provincia, una reunión de 5 minutos, a escucharnos un poquito, o sea, ¿qué está pasando? Nosotros también tenemos nuestras propuestas. Y por lo menos que lleguen las propuestas. Después si prosperan o no prosperan es otra situación. Pero por lo menos que lleguen propuestas claras, concretas, que necesitamos los inquilinos. Si el Estado argentino no trabaja en la inversión de viviendas o de créditos, así paliativamente para equilibrar el mercado, y si no controla este mercado inmobiliario, vamos a estar siempre en el mismo punto de partida. Adrián, gracias por habernos atendido, muy amable. A ustedes. Hasta pronto.